Bueno, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Esta es la clase de reposición por el feriado del lunes 10 de abril. Eh, Acá, bueno, les dejo el video para que la consulten cuando gusten y por supuesto me pueden hacer las preguntas que necesiten, ya sea por correo o en la clase. Em, bueno, para recapitular un poco, ya habíamos terminado el tema 2A. El tema 2, bueno, en general, yo les había dicho, como en el tema 1 vimos que el equilibrio competitivo, junto con sus supuestos, genera un equilibrio em, económicamente eficiente. Bueno, la contrapositiva de eso es que si hay ineficiencia económica, eso porque se interfiere el equilibrio competitivo o porque alguno de los supuestos tras ese equilibrio están fallando. El tema 2A básicamente exploraba el caso de las interferencias. Habíamos visto los precios máximos, los precios mínimos, las cuotas de producción y los impuestos. Y bueno, hemos visto cómo de cierta forma generaron todos alguna ineficiencia al impedir transacciones mutuamente beneficiosas. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es estudiar esos casos en que lo que falla realmente es los supuestos del modelo. ¿Ok? Eh, Particularmente vamos a arrancar con el supuesto de que los agentes son tomadores de precios. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a estudiar ahora en el tema 2B concretamente es el asunto del poder de mercado. ¿Ok? El poder de mercado. Y bueno, concretamente vamos a verlo en particular desde el lado de la oferta. Bueno, habíamos visto entonces que la contrapositiva de equilibrio económico con supuestos implica bienestar social, era si hay ineficiencias, entonces es que o hay interferencias o se rompen los supuestos. Pero bueno, eso de que haya un equilibrio que sea socialmente menos beneficioso no quiere decir que no haya algunas personas que saquen ventaja de esa pérdida de bienestar. Eh, Particularmente, si un vendedor eliminara toda su competencia, de ahí tiene la posibilidad de vender más caro, porque sabe que los consumidores tienen que aguantarlo, por decirlo así, porque no tienen otro productor a quien recurrir. Ok, entonces, bueno, vamos a estar analizando sobre todo los casos del poder de mercado desde el lado de la oferta. Y el caso más extremo es el del monopolio. Ok, bueno, ¿qué es el monopolio? El monopolio es de lo opuesto a la competencia perfecta. En la competencia perfecta teníamos un montón de productores y consumidores, pero bueno, para nuestro caso particularmente productores, eh, tantos que cada uno era irrelevante a la hora de determinar los precios. Es decir, todos los productores en el mercado ocupaban una cuota tan pequeña de la oferta que eran incapaces de alterar los precios y todavía más importante, sabían que eran incapaces eh, de modificar los precios con sus decisiones de producción. En el monopolio es justo lo opuesto. Hay un único productor de un solo bien y esto es muy importante, sin sustitutos cercanos. ¿Ok? Eh, es un único productor de un bien sin sustitutos cercanos. ¿Ok? El único productor de un bien sin sustitutos cercanos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver sobre todo a qué es a lo que eh, aludimos con esto de que no hay sustitutos cercanos. Ya vamos a profundizar un poco más en ello. Pero si les suena a
elasticidad y particularmente a demandas inelásticas, bueno, tienen toda la razón. Pero vamos a ver un poco más en detalle qué es lo que ocurre acá. Ok, entonces, el monopolio es el único productor de un bien sin sustitutos cercanos. ¿Qué quiere decir sin sustitutos cercanos? A que esa cuestión de ser el único productor, esa exclusividad, es efectiva. Es decir, los consumidores no tienen otra opción, por decirlo así, más que tolerar las decisiones de producción de ese agente. Ok, entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? De que como este productor único es tan grande, tan importante para el mercado, básicamente este productor es el lado de la oferta, ¿ok? Sabe que sus decisiones de producción influencian el precio de mercado y lo toma en cuenta a la hora de fijar sus decisiones. Particularmente sabe que si aumenta su cantidad producida, entonces va a disminuir el precio. Y si rebaja esa cantidad producida, puede subir el precio. Entonces, bueno, el productor tiene la capacidad de modificar los precios de mercado y concretamente lo va a aprovechar para reducir la cantidad ofrecida para así llevar endógenamente el precio de mercado por encima del precio que prevalecería en competencia perfecta. Vamos a ver cómo es que ocurriría eso gráficamente. Ok, en estos gráficos que hemos venido dibujando desde hace bastante, entonces, bueno, teníamos, ¿verdad? El lado de la oferta y el lado de la demanda. Y bueno, sabíamos que sí, digamos, en este equilibrio de competencia perfecta, ¿ok? Donde este eje refleja la cantidad y este otro refleja los precios, ¿ok? Sabíamos que sí, uy, y este otro refleja los precios, perdón, soy un poco nuevo con esta herramienta. Em, y este refleja los precios, sabíamos que la negociación, los intercambios voluntarios entre oferentes y demandantes llevaban a un punto donde el cual la oferta se igualaba con la demanda, ¿ok? Dando lugar a un precio de equilibrio competitivo, P sub C, y a una cantidad de equilibrio competitivo, Q sub C. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con el monopolista? Bueno, el monopolista aprovecha la oportunidad que tiene de que sus decisiones influyen en el precio de mercado para restringir la cantidad ofrecida y de ese modo elevar endógenamente el precio al que se intercambia. ¿Ok? Nos lleva a un punto Q sub O de oferta y a un precio más alto, perdón, un punto Q sub M, digamos, de comercio, tanto de oferta como de demanda, ¿ok? Y a un precio P sub M más elevado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? De que el productor se vale de su capacidad para influir en los precios de mercado. Podemos verlo en el sentido de restringe su cantidad ofrecida, elevando endógenamente el precio de mercado, o podemos verlo de la otra forma. El productor sabe que es capaz de determinar hasta cierto punto los precios de mercado, entonces elige un precio por encima del de mercado para beneficiarse y de ese modo se reduce endógenamente la cantidad demandada. ¿Ok? De hecho, Krugman precisamente llama poder de mercado a esta capacidad, la capacidad de fijar un precio por encima del precio que prevalecería en el escenario de competencia perfecta. ¿Ok? Em, pero la cuestión es, el monopolista puede determinar el precio de mercado. Entonces,
¿por qué no elige un precio mucho más alto? ¿Por qué si tiene incentivos de fijar un precio arbitrariamente elevado, eh, no lo hace? Bueno, la cuestión es que esa capacidad para determinar los precios de mercado tiene un límite y ese límite lo pone la demanda, ¿ok? Y precisamente a eso era lo que íbamos con esto de que hay bienes que no tienen sustitutos cercanos. La cuestión es, ¿por qué es que el monopolio tiene ese incentivo para subir los precios? Ok, eso le beneficia en términos de que incrementa el precio que recibe por unidad, pero también disminuye la cantidad de unidades que le compran y que por tanto es capaz de vender. Perdón. Sí, entonces, lo que pone ese límite precisamente es la elasticidad de la curva de demanda. Ok, los casos más extremos, como por ejemplo las curvas de demanda perfectamente inelásticas y perfectamente elásticas, pues se saltan esa norma. Pero las curvas de demanda representativas en general tienen un tramo elástico y un tramo inelástico. Sí, tienen un tramo elástico y un tramo inelástico. ¿Y qué es lo que pasa? Que el oferente, cuando es un monopolista, explota todo lo que puede el tramo inelástico de la curva de demanda. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué habíamos visto que era la elasticidad de la demanda? Bueno, era, qué bonito que detecta el triángulo, era una medida de el cambio proporcional en la cantidad demandada con respecto, uy, bueno, ahí no lo detectó bien, eh, con respecto a un cambio proporcional en el precio. Ok, sí, la elasticidad de la demanda era una medida de cuánto cambia la cantidad demandada con respecto a cuánto cambia el precio, ambos en términos proporcionales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando la demanda es inelástica, en el tramo inelástico de la demanda, lo que ocurre es que una subida en el precio es proporcionalmente mayor en magnitud que la disminución en cantidad demandada que va a generar. Ok, a eso alude básicamente la inelasticidad, que la cantidad demandada reacciona menos que el tamaño que tuvo el cambio en el precio. Ok, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si mi precio sube, si logro subir el precio por encima de lo que va a bajar la cantidad demandada, ¿de cuál es el resultado? Que incrementa el gasto total que realizan los consumidores en ese bien respectivo. ¿Ok? Aumenta los ingresos que yo tengo por mis ventas y presumiblemente también van a incrementar mis beneficios. Entonces, eso es lo que hace el monopolista. Explota todo lo que puede el tramo inelástico de la curva de demanda. Y por eso es importante eso de los bienes sin sustitutos cercanos. Y vean que tiene mucha intuición. Las curvas de demanda eran inelásticas cuando no había sustitutos cercanos disponibles, ¿verdad? Entonces, si no hay sustitutos cercanos disponibles, entonces quiere decir que me tengo que aguantar el incremento en el precio. No, digamos, si mi curva de demanda es inelástica en ese punto porque necesito seguir comprando, no tengo sustitutos cercanos para ese bien, entonces incremento mi cantidad, perdón, incremento mi gasto total en el bien a pesar de que se redujera un poco mi cantidad demandada. Entonces sí, básicamente eso es lo que hace el monopolista. Aprovecha todo lo que pueda el tramo inelástico de la curva de demanda. Entonces por eso es que no sube el precio sin límite. Solo lo puede subir mientras dure, por decirlo así, el tramo inelástico de la curva de demanda. ¿Ok? Porque en el tramo elástico más bien el precio aumenta menos de lo que se reduce la cantidad demandada y por ende disminuye el gasto total en el bien, por ende disminuyen los ingresos y por eso disminuyen también los beneficios del monopolista. Pero bueno, entonces ya sabemos cuál es el incentivo que tiene el monopolio para hacer lo que hace. Ahora nos podemos preguntar qué es lo problemático que hay acá. ¿Por qué, por decirlo así, por qué es que
les introduje este tema hablando de una pérdida de eficiencia dentro de el paradigma de teoría económica que estamos estudiando. Ok, bueno, la cuestión es que al reducir, bueno, al aumentar el precio, ok, por encima de su nivel de equilibrio, ahí está, perdón, al subir el precio, perdón, por encima de su nivel de equilibrio competitivo, ok, lo que se genera es de lo que veíamos en el caso de las interferencias, una cantidad ineficientemente baja. Entonces, ¿cuál va a ser la pérdida de bienestar que experimentamos en este caso? Bueno, precisamente, de como lo veíamos antes, ese bienestar, ese excedente total de la sociedad que se hubiera realizado en competencia perfecta, pero que en este caso no se está realizando. ¿Cuál va a ser? De precisamente este triángulo de excedente del... Ah, no lo detecto bien. Voy, perdón. Ok, y... Ok, listo. Sí, este triángulo de excedente, ok, que en competencia perfecta se hubiera dado, pero acá, uy, perdón. eh, Sí, perdón, es que me salí, pero creo que en el video no aparece. Perdón, soy un poco nuevo usando la herramienta. Sí, pero que este tramo de ese triángulo de excedente que se hubiera dado en competencia perfecta, pero que no se da aquí. No vamos a profundizar mucho en este último detalle. Eh, digamos, no vamos a profundizar mucho en ese aspecto de, uy, perdón, ok, sí, no vamos a profundizar mucho en qué es lo que ocurría con ese triángulo de bienestar, ok, pero eh, sí, ¿cómo se llama? Perdón, no vamos a profundizar mucho en qué es lo que ocurría con ese triángulo eh, de bienestar perdido, ese triángulo de perdido y recuperable bienestar. No vamos a hacer como aquel otro desglose de transferencias entre consumidores y productores, perdón, eh, porque básicamente el análisis que les presenté no es completamente formal. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un monopolio, lo cierto es que ese monopolio no tiene como tal una curva de oferta. ¿Ok? Porque ¿qué era lo que representaba una curva de oferta? Bueno, representaba a cada precio de mercado que observaban y tomaban como dado los consumidores, ¿ok? Nos decía, perdón, los consumidores y los productores, a cada precio de mercado que observaban y tomaban como dado los agentes de la economía, qué tanto querían ofrecer los productores a ese precio, es decir, tomando el precio como dado. En cambio, eh, como el monopolio no toma el precio como dado, sino que lo que hace es parcialmente decidir cuál va a ser el precio de mercado y es consciente de cómo su decisión de oferta influencia ese precio de mercado, entonces en sentido estricto el monopolio no tiene como tal una curva de oferta, ¿ok? Solo observa la curva de demanda e intenta maximizar sus beneficios con base en ella. Entonces sí, no vamos a ahondar mucho en eso, en las transferencias de bienestar, porque, ¿cómo se llama? Necesitaríamos introducir un material un poco más riguroso, elementos un poco más rigurosos, pero al menos sí vamos a poder explicar cómo es que se da esa pérdida irrecuperable de bienestar que tenemos ahí. ¿Ok?
Nada más, disculpen acá mientras termino de redibujarlo. De verdad, perdonen el inconveniente. Ok, sí, entonces, ¿por qué es que se da esa pérdida de bienestar que teníamos ahí presentada? Esta pérdida de acá. Ok, bueno, se da, ok, listo. Bueno, esa pérdida se da porque de nuevo hay transacciones mutuamente beneficiosas que no están ocurriendo. Hay transacciones que en competencia perfecta se hubieran dado porque eran mutuamente beneficiosas, pero que en este escenario no se están dando. Y bueno, el importe de esas transacciones es este triángulo de pérdida de bienestar que tenemos acá. Pero entonces podemos empezar a preguntarnos, pero ¿cómo es eso de transacciones mutuamente beneficiosas? ¿Cómo si el monopolista más bien está sacando provecho? Okay, si tiene tanto control sobre el mercado, eh, ¿cómo es que esas transacciones que no está haciendo el monopolio serían mutuamente beneficiosas? Bueno, lo cierto es que el monopolio se beneficia. ¿Ok? El monopolio se beneficia, crea una renta, una transferencia de bienestar por parte de los consumidores hacia él, ¿ok? Al igual que veíamos en el caso de las cuotas y los precios máximos y mínimos, ¿ok? Tiene una renta porque su poder de mercado le permite comerciar a precios más favorables eh, y bueno, y por ende generar una transferencia de bienestar del lado de la demanda hacia el lado de la oferta. ¿Okay? Pero lo cierto es que esa ganancia que obtiene el monopolio es menor que la pérdida de bienestar en la que hace incurrir a los consumidores. ¿Okay? ¿Y por qué es que está ocurriendo eso? ¿Por qué es que hay un equilibrio? ¿Por qué en este caso el equilibrio es socialmente ineficiente? Bueno, se debe al hecho de que, como habíamos visto, la curva de oferta en competencia perfecta, en cada momento, en cada precio, representaba el costo de oportunidad marginal del vendedor respectivo que estábamos considerando. Entonces, de ahí, en competencia perfecta, básicamente los productores igualaban el precio de mercado con el costo de oportunidad marginal de la producción. Sí, eh, en cambio, ¿qué es lo que pasa? Que el monopolio con su poder de mercado tiene capacidad para cobrar un precio por encima de su costo de oportunidad marginal. Entonces, ¿qué es lo que implica? De ahí que en todo este tramo que tenemos acá, ¿ok? En todo este tramo que tenemos acá, ¿qué es lo que sea? Que eh, como la curva de oferta hipotética está por debajo de la curva de demanda que estamos trazando. Bueno, lo que ocurre es que entonces el beneficio marginal para la sociedad, el beneficio marginal para la sociedad de cada una de esas transacciones es superior a lo que le cuesta a la sociedad producirlo, es decir, el costo de oportunidad marginal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? De que todas esas transacciones son beneficiosas en términos sociales, okay, pero no se están dando porque el monopolio tiene la capacidad de cobrar por encima de su costo de oportunidad marginal. Entonces, sí, básicamente esas son las consecuencias en términos de bienestar de tener al monopolio. Ok, entonces, bueno, ahora lo que nos tocaría preguntarnos es, ¿por qué existen monopolios? En primer lugar, ok, voy borrando esto de acá. ¿Por qué existen monopolios en primer lugar? Ok, ¿por qué existen los monopolios? Ok,
Listo. Entonces, ¿por qué? Uy, no, esto se separa. Ok, eh, voy, perdón. Eh, disculpen, de verdad. ¿Por qué existe? Y ahora sí, perdón. ¿Por qué existen los monopolios? Ok, bueno, y es básicamente porque se levanta uno de los grandes supuestos que teníamos en el modelo de competencia perfecta. Concretamente, el supuesto que se levanta es el de la libre entrada y salida. Ok, particularmente el de la entrada. ¿Qué es lo que pasa? En circunstancias de competencia perfecta, si alguien pudiera cobrar un precio de mercado, si alguien pudiera gozar de un precio de mercado por encima del precio de equilibrio competitivo, ¿qué es lo que ocurriría? De ahí que ese precio superior daría incentivos a que otros productores entren en el mercado, eso generaría competencia entre ellos y acabaría presionando a la baja el precio hasta devolvernos hasta volvernos al equilibrio competitivo. ¿Ok? ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando les hacía aquel dibujo de por qué importaba cada supuesto en el modelo? Hablábamos de cómo los excedentes se corregían, sobre todo por los supuestos de libre entrada, perdón, los excesos de oferta y demanda se corregían sobre todo por los excesos eh, por los supuestos de libre entrada y salida. Entonces, bueno, nos quedaría preguntarnos por qué es que en el caso del monopolio esto no se da, por qué es que no hay otros productores que entren al mercado a aprovechar esa ganancia superior. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que les impide? eh, ¿Qué es lo que les impide entrar en esa dinámica? Bueno, a ese algo que se los impide lo llamamos barreras de entrada. Barreras de entrada. Ok, vamos a ver las barreras de entrada. Eh, ¿Cuáles son eh, las más importantes que impiden que se dé esa entrada de nuevos productores? Ok, vamos a ver cinco en concreto. Una, y es bastante comprensible, digamos, es el control de un insumo, el control de un insumo insustituible. Sí, el control de un insumo insustituible. ¿Ok? ¿A qué es a lo que hacemos referencia con eso? Bueno, básicamente, si controlamos la totalidad de un recurso que es esencial para producir algo, en términos efectivos, nos convertimos en el único oferente de ese bien en concreto, de ese bien que se puede producir con ese recurso insustituible. ¿Cuál es el ejemplo más claro, más clásico? Bueno, es el de el monopolio, perdón, el monopolio de diamantes que tuvo De Beers desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. ¿Okay? ¿Qué es lo que ocurría? De que De Beers básicamente controlaba casi todas las minas de diamantes en el mundo. ¿Ok? Entonces, al controlar el único insumo que básicamente es insustituible,
para la producción de diamantes, que es precisamente las minas de diamantes, ¿ok? Entonces De Beers consiguió un monopolio mundial en la producción de diamantes, ¿ok? Hasta mediados del siglo XX, como les digo, porque se descubren minas en Australia y en Rusia que que evitan que prosiga ese monopolio. Entonces, sí, ese es un caso muy notorio de esa barrera de entrada por medio del control absoluto de un insumo insustituible. Okay. De Beers controlaba casi todas las minas de diamantes en el mundo y eso le dio un monopolio mundial de producción de diamantes. De hecho, hay algo muy interesante que dice Krugman en el libro, que lo que dice es que los diamantes no son escasos, sino que De Beers por mucho tiempo los hizo escasos. En concreto, los diamantes son la piedra preciosa más común en términos de disponibilidad en la naturaleza. Pero por esa dinámica que explicábamos antes de restringir la oferta para incrementar endógenamente, perdón, restringir la cantidad ofrecida para incrementar endógenamente el precio, a partir de este control del insumo insustituible, es que De Beers lograba que los diamantes fueran tan escasos en apariencia, una dinámica que continúa incluso hoy. Entonces, bueno, esa es una barrera de entrada posible. Ok, otra barrera de entrada importante es, eh, voy, voy a ahorrar esto porque si ocupa un poco más de espacio. Ok, eh, otra gran barrera de entrada, una de las más interesantes de analizar, es la de las economías de escala. ¿Ok? Las economías de escala. Ok. Acá tal vez sí voy a permitirme corregir una cuestión que aparece en la presentación. Ok. Eh, sí. ¿Qué cosa? Bueno, la cuestión es que este punto en las diapositivas aparece como economías de escala barra rendimientos crecientes a escala, pero son dos conceptos distintos, muy relacionados, y les voy a decir la relación que existe, de cómo uno implica a otro, eh, pero no son lo mismo. Entonces, bueno, más que todo se los comento para que ustedes puedan corregir esa definición. No es tan importante para términos del examen porque la idea intuitiva que queremos expresar es básicamente la misma, que es una ventaja de costes. Em, pero sí tiene implicaciones analíticas particulares y bueno, para que cuando ustedes estén analizando eventos en su vida y en sus carreras puedan determinar de dónde es que viene lo que están observando. Entonces, bueno, eh, ¿qué son los rendimientos crecientes a escala? Ok, bueno, digamos que que tenemos solo dos insumos. Eh, Uno es el trabajo, que lo vamos a llamar L, ¿ok? Y el capital, digamos, maquinaria y demás, que lo vamos a llamar K, ¿ok? Bueno, en economía usualmente se representan las posibilidades tecnológicas de una empresa a partir de una función de producción. ¿Ok? Es un concepto bastante intuitivo, nada más la producción Y es igual a una función, a una capacidad que tiene la firma de transformar, eh, sí, a una capacidad que tiene la firma de transformar
trabajo y capital en esa producción. Básicamente resume la capacidad tecnológica que pueda llegar a tener la firma. Ok, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿A qué aluden los rendimientos crecientes a escala? Bueno, una empresa tiene rendimientos crecientes a escala si le ocurre lo siguiente. Uy, perdón. Ok, tiene rendimientos crecientes a escala si le ocurre esto que vamos a ver acá. Si es capaz de que cuando duplica los insumos, la producción, la producción más que se duplica, ¿ok? Se amplifica más del doble, por decirlo así, ¿ok? Entonces, a eso aluden los rendimientos crecientes a escala, a que si duplicamos los insumos, somos capaces de amplificar la producción por más del doble, ¿ok? ¿Y a qué aluden las economías a escala? ¿Ok? Economías a escala o a escala. ¿Ok? Bueno, más bien las economías a escala lo que aluden es a una cuestión de costes. ¿Ok? Tenemos una función, digamos, de costo total, ¿ok? Dependiente de cuánto es lo que estamos produciendo. ¿Ok? Entonces, una empresa tiene economías a escala cuando el duplicar su producción, ¿ok? No lleva a que se tengan que amplificar por más del doble sus costos. ¿Ok? A eso es a lo que alude las economías de escala, la capacidad de duplicar la producción sin que necesariamente se tengan que amplificar por más del doble los costes. ¿Ok? Entonces sí, son conceptos distintos, pero están súper relacionados. ¿Por qué? Eh, digamos, rigurosamente, como un pequeño paréntesis, la cuestión es que ocurren, cuando las empresas tienen un tipo de tecnología que se llama de funciones de producción homotéticas, entonces economías a escala y rendimientos crecientes a escala es exactamente lo mismo. Uno implica la otra y en ambos sentidos de causalidad. ¿Ok? Entonces sí, son lo mismo. Y ese tipo de funciones de utilidad son muy frecuentes en el estudio de la economía, pero también están íntimamente relacionados sin tener que considerar funciones de producción particulares por el hecho de que los rendimientos crecientes a escala implican economías a escala. ¿Por qué? Porque si tengo rendimientos crecientes a escala, significa que soy capaz de duplicar digamos, si duplico mis insumos, soy capaz de amplificar mi producción por más del doble. ¿Ok? Pero si duplico mis insumos, a lo mucho solo duplico mis costos. ¿Ok? Solamente estoy duplicando la cantidad de insumos que estoy utilizando. ¿Ok? Entonces, a lo mucho duplico mis costos variables y, bueno, tengo costos fijos, que eso va a ser importante ahora, ¿ok? E incluso si no los tengo, a lo mucho lo que hago es duplicar mis costos. ¿Y cuál es el resultado? De ahí, que amplifiqué mi producción por más del doble. eh, Perdón, me llegó una notificación que espero que no se haya visto ni les interrumpa. Eh, que amplifiqué mi producción por más del doble, pero mis costos a lo mucho se duplicaron. Entonces sí, rendimientos crecientes a escala implica economías a escala, pero en general las economías a escala no implican rendimientos crecientes a escala. Entonces, bueno, ese es el
pequeño paréntesis que les ocupaba hacer. Ok, pero como les digo, la intuición de lo que vamos a ver ahora, ¿cómo se llama? Se entiende sin hacer esta distinción, pero bueno, para que ustedes lo tengan en caso de que les interese y bueno, yo siento que es útil porque ambos conceptos tienen implicaciones analíticas particulares. Ok, entonces, bueno, básicamente de lo que estamos hablando cuando tratamos de economías a escala, en pocas palabras a lo que nos referimos es al hecho de que hay situaciones en las cuales ser el productor más grande permite producir a un menor costo. ¿Ok? Entonces, ¿de qué es lo que ocurre acá? Eso evita la entrada de productores pequeños, porque si producir en, en grandes cantidades permite producir con un costo menor, eso quiere decir que las empresas pequeñas, ¿ok?, no tienen incentivo a entrar al mercado porque no pueden competir con esos costos más bajos que tienen que tiene la empresa dominante, por decirlo así. Y entonces, básicamente, economías de escala se refiere a una ventaja de costos. ¿Ok? Sí, una ventaja de costos. Eh, Concretamente al hecho de que hay situaciones en las cuales producir más permite producir más barato. ¿Ok? Y bueno, eso no solo da ventaja a las empresas más grandes, sino también a las empresas más antiguas. También les restringe la entrada de nuevas empresas. ¿Por qué? Porque esa empresa que tuvo la posibilidad de ya consolidarse en el mercado y ahora está produciendo en grandes cantidades y logró aprovechar esa ventaja de costos, bueno, con esa empresa no pueden competir las empresas pequeñas nuevas que van a arrancar a producir que van a arrancar a producir muy poco y por ende con costos superiores. ¿Cómo es que se refleja usualmente esta ventaja de costos por economías de escala? Bueno, muchas veces se refleja en un gran costo fijo. ¿Ok? Muchas veces se refleja en un gran costo fijo. ¿Por qué? Bueno, eh, creo que se aprecia mejor, digamos, con un ejemplo. Digamos, una tubería para suplir de agua a una región completa tiene un costo muy alto, ¿ok? Y es un costo fijo en el sentido de que hay que incurrir en él para al menos empezar a ofrecer. Es decir, independientemente de cuántos litros de agua acabemos vendiendo al final, ¿cómo se llama? El costo eh, eh, de establecer esos acueductos, de ellos es un costo en el que hay que incurrir para ofrecer agua. Entonces, una tubería para suplir de agua a una región tiene un costo altísimo. Si vendo millones de litros, entonces puedo distribuir el costo de la tubería en esos millones. Entonces, de cada litro adicional sale muy barato. ¿Ok? Entonces, si vendo millones de litros, el costo unitario de cada litro es muy bajo. ¿Ok? Pero si solo vendo unos pocos litros, de ahí no puedo competir. No puedo venderlos baratos porque el costo por unidad es altísimo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las economías de escala? Que el, em, por decirlo así, el estar vendiendo una cantidad tan grande permite repartir mucho más los costos totales entre todas las unidades producidas y eso genera un menor costo total promedio. ¿Ok? Damos reparto mejor, entonces el costo total lo puedo repartir entre un montón de unidades, a esto le vamos a llamar costo total promedio. ¿Ok? Entonces, básicamente acabo con un menor costo total promedio al poder distribuir mis costos entre un montón de unidades. ¿Ok?
Entonces, bueno, a qué es a lo que vamos con todo esto del costo fijo? De que el costo fijo es una barrera de entrada, sobre todo porque lo podemos ver como una inversión inicial muy grande. ¿Ok? Lo podemos ver como una inversión inicial muy grande que hay que hacer, hay que incurrir en un costo súper grande antes de siquiera ofrecer una unidad adicional. Entonces, de ahí, como ese costo es fijo, mientras más unidades yo pueda producir, ese costo fijo se va diluyendo, por decirlo así, se va repartiendo entre cada unidad que voy vendiendo. Ok, y si vendo un montón, entonces de ahí ese costo fijo contribuye a que en última instancia el costo total promedio acabe siendo decreciente. Ok, entonces sí, básicamente ese es el sentido de esa ventaja de costes tan grandes que se pueden generar por las economías a escala para una empresa ya establecida que controla una enorme cantidad de producción con respecto a que puedan llegar a entrar a ese mercado empresas más chiquitillas. ¿Ok? Y bueno, esto plantea un desafío súper interesante para las políticas públicas. ¿Por qué? Porque, vamos a borrar acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si resulta que el costo por unidad de una, eh, eh, de una empresa grande es menor que el costo total promedio que habría en el mercado de haber muchas pequeñas, entonces no es tan claro desde la política si conviene disolver ese monopolio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque resulta que este monopolista que tenemos es capaz de ofrecer un bien mucho más barato es decir, con un costo mucho menor que la capacidad que tendrían un montón de firmas pequeñas. Entonces, sí, básicamente eso aluden las economías de escala. Pasemos ahora a una tercera ventaja tecnológica. ¿Ok? Perdón, a una tercera barrera de entrada, que es tener ventaja tecnológica. ¿Ok? La tercera barrera de entrada que vamos a estudiar. Aquí estoy viendo que como que se corta la pantalla, por si acaso nada más que es que estoy escribiendo, entonces eh, se borra perdón, se oculta el teclado cuando estoy escribiendo. Eh, pero veo que por dicha después vuelve a la normalidad. Ok, entonces, sí, ok, la superioridad tecnológica. ¿Qué es lo que ocurre? Esta es bastante directa de explicar y entender. Sí, hay una empresa que produce con una ventaja tan grande, que produce con una tecnología tan eficiente que otras empresas no pueden igualarla, no pueden competir con ella. El resultado es que eso le da poder de monopolio a la empresa con esa tecnología superior, porque sabe que las otras empresas no son capaces por decirlo así, de alcanzar, de producir con semejante eficiencia. Eh, pero la cuestión es que muchas veces este asunto de la superioridad tecnológica no es una garantía a largo plazo. ¿Por qué? Sí, la ventaja tecnológica, todo depende mucho del contexto institucional, por supuesto, pero sí, la superioridad tecnológica proviene de un conocimiento que es adoptable, replicable en otros lados. Está el incentivo perfecto para que en otros lugares se adopte esa tecnología. ¿Okay? Y bueno, concretamente, si una empresa tiene superioridad tecnológica, el resto de sus competidoras potenciales tienen incentivos para invertir en su propia tecnología
para mantenerse a la altura y bueno, tratar de superar a la empresa reinante, por decirlo así. Entonces, bueno, la superioridad tecnológica es muy intuitiva, es muy plausible, pero no es una garantía a largo plazo. Cuarta barrera de entrada en la que podemos pensar es lo que se conoce como externalidades, externalidades de red. ¿Ok? ¿Qué son las externalidades de red? Bueno, básicamente es aquellos mercados en los cuales el valor de un bien lo determina la propia cantidad de gente que lo usa. Eh, no, digamos, no es como esa situación que comentábamos de los choques de demanda, que un choque de demanda positivo elevaba el precio, sí, y era un choque de demanda positivo, digamos, no es esa situación de los choques de demanda en que habíamos visto que el incremento de la población genera un choque de demanda positivo y el choque de demanda positivo eleva el precio. No es eso a lo que nos referimos. Cuando decimos que el valor de un bien está determinado por la propia cantidad de gente que lo usa, más que todo aludimos a que es el atractivo de ese bien lo que está determinado por la cantidad de usuarios. Es decir, el bien es más valioso entre más usuarios tenga. Nos resulta más atractivo el bien entre más usuarios tengamos. ¿Y por qué son externalidades de red? Bueno, precisamente porque el bien es más atractivo porque nos permite participar de una red en la que participan otros usuarios. ¿Ok? Entonces, mientras más densidad de población tenga esa red, más atractivo va a ser para nosotros. Entonces, digamos, hay un efecto de retroalimentación. Mientras más gente hay consumiendo ese bien, ¿ok? Más gente va a querer consumirlo, ¿ok? Y entonces de ahí, ¿eso qué es lo que hace? Le da una enorme ventaja a la empresa ya establecida, a la que ya tiene un montón de usuarios, y deja en desventaja el uso de alternativas. ¿Cuál es un ejemplo muy claro de externalidades de red? De precisamente las redes sociales, ¿ok? De nosotros las usamos en última instancia porque nos permiten mantenernos en contacto con el otro montón de usuarios que hay, ya sea ya sea porque queremos interactuar directamente con esas personas o ya sea porque hay personajes que nos llaman bueno, personajes públicos que nos llaman la atención y queremos mantenernos al tanto de lo que digan. Básicamente, las redes sociales presentan externalidades de red en el sentido de que mientras más gente haya eh, en la red social, hay más incentivos para que más usuarios se unan. Entonces sí, se genera esa clase de retroalimentación que le da una enorme ventaja a la red social, en este caso ya establecida, en detrimento de las nuevas redes sociales o las nuevas redes en general. ¿Y cuál es el último tipo de barrera de entrada que vamos a estudiar? Bueno, son los monopolios legales. ¿Ok? Sí, cuando no es una situación de mercado específicamente la que hace que en una industria exista un monopolio, ¿ok? Sino que son precisamente las normas, las leyes, las que determinan que exista ese monopolio. Existen formas por decirlo así, muy directas en las cuales se puede dar un monopolio legal. Digamos que que desde el Congreso se emita una ley que diga que solo una empresa en concreto tiene la posibilidad de ofrecer un bien. Eh, Está eso, pero hay algunas regulaciones que son menos evidentes. Las cuotas de mercado que habíamos visto antes de ahí podemos apreciar que analíticamente, en términos de los gráficos, se portaban de forma muy similar a un monopolio. Bueno, precisamente
una licencia, el establecimiento, una cuota de producción máxima, como es el caso de las licencias de taxi, bueno, las placas de taxi, de ahí, eso da poder de monopolio en última instancia, ¿ok? Da el monopolio de el servicio de transporte de particulares. ¿Qué otra forma hay? Bueno, colegios profesionales también. Eh, Básicamente, solo los miembros del colegio profesional respectivo, dependiendo de cuál sea la norma, por supuesto, todo varía en los casos, pero por ejemplo, en el caso del colegio de abogados es muy, es muy explícito que básicamente eh, el colegio de profesionales se transforma en un monopolio, ¿ok? ¿Por qué? Porque solo los profesionales que pertenecen a ese monopolio son capaces de, de vender, ¿ok? Se transforman, digamos, como en conjunto, se transforman en una suerte de monopolio. Y en ese caso es súper interesante, pero también súper claro el hecho de cómo eso es una barrera de entrada que evita que se presionen a la baja los precios. En muchos países del mundo, y Costa Rica es uno de ellos, se le fija un precio a los abogados por el servicio que pueden llegar a cobrar, a pesar de que algunos tendrían incentivos para cobrar un precio más bajo, no ocurre, lo tienen prohibido. Entonces, ¿qué es eso? Pues precisamente es la dinámica de monopolio que estábamos viendo antes, que hay un precio por encima del de equilibrio, pero no están las condiciones institucionales para que la competencia entre oferentes presione ese precio a la baja. Sí, y el caso de monopolio legal más evidente en el mundo es el caso de las patentes y los derechos de autor. Las patentes y los derechos de autor básicamente dan un derecho de exclusividad de producción de una idea o exclusividad para beneficiarse de un producto, respectivamente. Ok, pero ¿qué puede llegar a ser bien interesante y en qué sentido es que podemos llegar a apreciar que eh, estas dos, la superioridad tecnológica y los monopolios legales, están sumamente relacionados? Eh, bueno, vamos a retomar el tema un poco después cuando hablemos de los bienes no privados, pero de momento les puedo adelantar esto. La cuestión es que con las patentes los gobiernos, bueno, los aparatos estatales, lo que buscan es un compromiso en última instancia. Eh, como les decía, la superioridad tecnológica no es una garantía de poder monopólico a largo plazo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si la tecnología, si un invento, si un descubrimiento se replica, entonces esa renta de monopolio que se obtiene en el muy corto plazo, de ahí se diluye muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese caso? Que no hay suficientes incentivos eh, para hacer investigación, para desarrollar innovación tecnológica, para hacer inventos que mejoren las formas en las que se produce un bien. ¿Okay? Entonces, las patentes, ¿qué es lo que hacen? Le otorgan un monopolio temporal a los perdón, a los inventores. ¿Okay? Para que se puedan beneficiar eh, produciendo con exclusividad a partir de su idea, que obtengan una renta de monopolio por un tiempo y que luego se libere la información que les dio esa ventaja tecnológica, es decir, que se libere al público la receta, por decirlo así, los planos, los fundamentos de su invento, eh, y que bueno, que eso permita que se generalice el avance tecnológico y eso se refleje en precios que generen un mayor bienestar a toda la sociedad. Ok, entonces sí, está súper relacionado eso del monopolio temporal
eh, eh, que dan las patentes con la superioridad tecnológica. Algo muy curioso que les puedo contar es que tal vez muchos de ustedes ya lo saben, pero en caso de que no, hay muchas cosas de Coca-Cola que están patentadas, de publicidad sobre todo, pero algo que no está patentado es la receta de la Coca-Cola. ¿Y por qué no está patentada? Precisamente por el hecho de que ese poder monopólico que otorgan las patentes es temporal. Después de 20 años, si no me equivoco, las patentes se vencen en Estados Unidos y hay que hacer públicas las recetas, nunca mejor dicho, para los inventos. Entonces, esa superioridad tecnológica que tiene Coca-Cola, de que la Coca-Cola está buenísima, esa superioridad tecnológica que tiene en satisfacer los deseos de los consumidores, ¿qué es lo que hace Coca-Cola? Le resulta más rentable permanecer con el secreto por su cuenta, aunque no goce de la protección institucional que le prohíba a otros producir con la receta en caso de que la adivinen, ¿ok? Eh, pero, por decirlo así, prefiere resguardarse el secreto, ¿ok? A patentarla, gozar de esa seguridad tal vez un poco más firme, digamos, por 20 años y después tener que liberar el secreto y perder todo ese poder de mercado que logró ganar. Eh, sí, entonces, eh, no sé si tal vez se habrán preguntaba a ustedes si ese montón de videos que se pusieron muy de moda de gente intentando hacer la fórmula de Coca-Cola, de gente intentando hacer Coca-Cola casera, eh, eh, no sé si les surgió la duda de por qué lo hacen, digamos, sin miedo. Eh, digamos, muchos también será por pura inconsciencia. Pero por qué no hay razón para tener miedo de que Coca-Cola los demande por estar usando su receta? Bueno, es porque precisamente, al menos en términos de la receta no está patentada. Es de uso libre, pero la tienen también resguardada, que no se diluye esa superioridad tecnológica que tienen con la adopción de una tecnología superior a la que hay incentivos el poder de monopolio en el corto plazo. Coca-Cola sin patentar la receta más bien logra que perdure el tiempo en el que esté vigente ese monopolio. Digamos, ese poder de monopolio, mejor dicho, porque después vamos a ver otras formas de poder de mercado desde el lado de la producción. No todos son casos tan extremos como competencia perfecta y monopolio, pero lo que da lugar a esos casos intermedios en el que hay menos competencia, las razones son básicamente estas 5 barreras de entrada que tenemos acá. Pero bueno, ya entraremos a ello después. Eh, entonces sí, ya vimos entonces, uy, disculpen, ya vimos entonces eh, qué incentivos tiene el monopolio para actuar del modo que lo hace, qué pérdidas de bienestar genera actuando del modo en que lo hace, ¿ok? Y qué condiciones de producción o qué condiciones de mercado o institucionales en general le permiten existir a un monopolio. Ahora, bueno, nos toca pensar de ahí, ya que sabemos todo esto y en particular ya que sabemos eh, que el monopolio dentro de nuestro paradigma genera pérdidas de bienestar, de qué es lo que se puede hacer para corregirlas. Entonces, bueno, vamos a eso. ¿Qué, qué, qué serían las políticas eh, eh, para enfrentar
monopolios. Ok, las políticas para enfrentar monopolios. Ok, bueno, la primera y la que se aplica la mayoría de las veces es eh, precisamente la prohibición y la disolución de los monopolios. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Hey, la mayoría de las veces, básicamente, siempre que no hay economías de escala, ya vamos a ver qué es lo que se hace ahí, la mayoría de las veces, lo que se hace es prohibir el monopolio o, si ya existe, obligarlo a que se disuelva. Sí, y bueno, según nuestro modelo, eso sería lo mejor, porque la ganancia en bienestar para los consumidores es superior a la pérdida de bienestar que enfrentaría el productor. Sí, entonces, según nuestro modelo, eso parece ser lo más correcto cuando no hay economías de escala. ¿Qué es lo que pasa cuando hay economías de escala? Eh, que como les planteaba antes, la cuestión no está tan clara. ¿Por qué? Porque como habíamos visto, es ventajoso disolver el monopolio, porque ya vemos que si disolvemos el monopolio y logramos que un montón de empresas chiquitillas produzcan el bien en lugar del monopolio, el costo medio de esas unidades va a ser bastante superior que el de cuando estaba solo el monopolio. Entonces, ahora a la sociedad le cuesta más producir cada unidad. Eh, Realmente sería bueno disolver ese monopolio. Entonces, la cuestión es que a pesar de que ese monopolio se inspire en esa ventaja de costos, perdón, de que se inspire en esa ventaja de costos, lo cierto es que aún así el monopolio tiene incentivos para cobrar un precio por encima del costo de oportunidad marginal, generando así una eficiencia para la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que se hace si sigue siendo ineficiente y, eh, y no es eficiente disolverlo? Bueno, muchas veces por lo que se opta es por la propiedad pública. ¿Ok? La propiedad pública. Sí, de ahí se mantiene el monopolio, nada más que ahora es una empresa estatal única la que va a suministrar el bien, nada más que presumiblemente comprometiéndose a proteger más los intereses de los consumidores. Y bueno, es particularmente claro y no fue casualidad el ejemplo que les puse para ilustrar las economías de escala, que muchas veces estas economías de escala se presentan en servicios públicos, ¿ok? Eh, sí, muchas veces se presentan en servicios públicos. ¿Por qué? Porque abastecer de servicios públicos suele implicar perdón, suele implicar un costo fijo gigantesco, una inversión inicial gigantesca que un agente económico tan grande como una institución estatal puede llegar a tener ventajas de proporcionarlo por su cuenta. Entonces, sí, eso es muchas veces lo que se hace cuando hay posibilidades de un monopolio por economías de escala. Entonces, ¿qué ejemplos podemos tener? Bueno, en Costa Rica, el ICE y el AIA. Sí, ¿cuál sería la última gran medida que vamos a ver? Y la otra, que es muy común cuando no se puede disolver al monopolio de una vez. Eh, bueno, es el caso de la regulación de precios. Sí, la regulación de precios. ¿Qué es lo que ocurre acá? De ahí, básicamente, eh, eh,
es muy parecido al argumento que les daba de Acemoglu, de por qué cuando hay un monopsonio, los precios, em, los precios mínimos, el salario mínimo concretamente, no tenía por qué causar desempleo. Bueno, básicamente ahí como el monopolio eh, obtiene una renta de estar vendiendo un precio por encima del que sería capaz de tolerar, de ponerle un precio máximo, y de ahí, como estaba vendiendo con tanta holgura, no tiene por qué generar la escasez que generaría un precio máximo en competencia perfecta. Entonces, de ahí, es capaz de soportar ese precio siempre y cuando ese precio máximo le permita seguir cubriendo sus costes, ¿okay? Que son muy ventajosos bajo el supuesto de que tiene economías de escala. Pero sí, entonces eso lo acerca más a los intereses que podrían tener los consumidores y no necesariamente generaría la escasez que produce un precio máximo en una situación de competencia perfecta. Sí, entonces, bueno, básicamente eso sería el monopolio, eh, lo que teníamos planeado para ver en el monopolio. Ahí el jueves yo discutiría con ustedes los casos intermedios entre el monopolio y la competencia perfecta, que lo llamamos competencia imperfecta, que básicamente son el caso del oligopolio y el caso de la competencia monopolística. Pero bueno, eso sería todo por la clase de reposición de hoy. Bueno, ojalá que disfruten mucho el feriado del 10 de abril, que puedan descansar bastante, bueno, aprovecharlo para lo que tengan que hacer. Sí, les mando un saludo cordial y cualquier duda que tengan, no duden en hacérmela saber. Eh, Hasta luego y que se cuiden mucho.